Diseño factorial 2K aplicado a la caracterización reológica de suspensiones de kaolín. En el presente video se intenta reproducir los resultados obtenidos en el artículo original sobre el análisis de la reología de suspensiones de kaolín por medio de un diseño factorial 2K. El mineral de kaolín es una roca masiva con un porcentaje variable de minerales de arcilla, de composición igual o próxima a la del mineral kaolinita, la cual está constituida por capas sucesivas de octaedros de alumina y tetraedros de sílice, que se alternan para formar partículas laminares con forma pseudohexagonal, generalmente con tamaños de micras. Las arcillas kaoliníticas son valoradas comercialmente debido al uso directo en la industria, mientras que los kaolines son procesados previamente para incrementar las propiedades deseadas que residen en las partículas. El kaolín posee variadas aplicaciones industriales, entre las cuales se encuentran como recubrimiento y relleno para papel, imprenta, lubricación, adhesión, industria cerámica, pinturas, plásticos, refractarios, cementos, muy importante en la industria de cosméticos y farmacéutica, en el área de la construcción, en cauchos y hules, química y forraje, entre otras. El artículo busca analizar los efectos sobre la viscosidad del kaolín que producen tres factores distintos. Tales factores son los siguientes. Factor A, concentración volumétrica de sólidos. Factor B, distribución del tamaño de partícula. Factor C, pH de la suspensión al incluir NaOH. Los niveles de cada factor se eligieron teniendo en cuenta los resultados obtenidos en diferentes investigaciones previas y de acuerdo con los límites del funcionamiento de las instalaciones experimentales. En la tabla 1 se presentan los niveles de cada factor. El diseño factorial que se aplicó en el artículo es 2 a la K, donde K es el número de factores, por tanto K es igual a 3. Las pruebas experimentales se realizaron de manera aleatoria, cada una de ellas se hizo bajo el mismo protocolo experimental y bajo las mismas condiciones de operación con el fin de minimizar el error y aplicar de forma correcta el concepto de réplicas. Todas las corridas experimentales se llevaron a cabo a temperatura ambiente, 25 grados centígrados. Todos los materiales fueron pesados con un error máximo permitido de 0,1%. En la verificación de resultados del artículo, cabe resaltar que el orden de ejecución asignado para cada prueba experimental fue determinado a partir del principio de aleatorización utilizando las herramientas informáticas StatGraphics y Excel, con el fin de minimizar el error experimental y obtener mejores resultados y conclusiones. Los resultados obtenidos en la ejecución de la experimentación asociados a cada uno de los experimentos definidos se muestran en la tabla 2, y se presentan por orden de corrida experimental. Adicionalmente, se supone que el comportamiento sigue una distribución normal, con media cero, varianza constante y son independientes entre sí. Análisis de varianza. Como primer paso para el análisis estadístico de los datos, se realizó un análisis de varianza ANOVA para los datos obtenidos experimentalmente por medio de las herramientas informáticas StatGraphics y Excel, como se muestra en las siguientes tablas. En este primer paso se tomaron en cuenta los efectos principales de los factores A, B y C, además de las interacciones AB, BC, AC y la interacción triple ABC. Podemos observar en la tabla 3, según los resultados de F0, F crítico y el valor P, los cuales nos indican qué efectos tienen más fuerza sobre el cambio en la viscosidad del kaolín. Para valores mayores de F0, en comparación a F crítico, se rechaza la hipótesis nula y por tanto los respectivos factores A, B y C, además de las interacciones AB, BC y la interacción triple ABC, tienen efectos sobre la viscosidad del kaolín. Lo anterior se confirma observando el valor P, donde para valores menores al nivel de significancia de 0,05 se rechaza la hipótesis nula dando el mismo resultado. El modelo que se obtuvo en base a los resultados obtenidos en Excel es el siguiente. El modelo que se obtuvo en el artículo científico es el siguiente. Sin embargo, este modelo, a pesar de ser muy próximo al obtenido en el artículo científico original, tiene un término de más y los valores de las constantes son un poco distintas en magnitud a las del modelo original. Sin embargo, la diferencia de valores es pequeña y se explica porque los cálculos hechos en el artículo científico fueron hechos con la herramienta informática Minitab y puede tener configuraciones distintas a Excel y StatGraphics.
Cabe aclarar que en el modelo dado por el artículo científico no se tuvo en cuenta el efecto dado por la interacción BC. La tabla 4 nos indica que los factores e interacciones que más efecto tienen sobre la viscosidad son A, AC y BC. En este caso no se presentan resultados de Stack Graphics, pues en ellos no se trabaja con la interacción triple, ABC. En nuestro segundo paso, a partir de los resultados obtenidos en las tablas 3 y 4, se decidió por descartar el efecto producido en la interacción AB, pues era la que menos efecto sobre la viscosidad tenían los resultados mostrados en la tabla 3. Teniendo lo anterior en cuenta, se llegaron a los siguientes resultados en Excel. Podemos observar en la tabla 6, según los resultados de F0, F crítico y el valor P, que los respectivos factores A y C, además de la interacción BC, tienen efectos sobre la viscosidad del caolín. Lo anterior se confirma observando el valor P, donde para valores menores al nivel de significancia de 0,05 se rechaza la hipótesis nula, dando el mismo resultado. El modelo que se obtuvo en base a los resultados obtenidos en Excel es el siguiente. El modelo que se obtuvo en el artículo científico es el siguiente. Sin embargo, este modelo, a pesar de ser muy próximo al obtenido en el artículo científico original, tiene un término distinto y los valores de las constantes son un poco diferentes en magnitud a las del modelo original. Sin embargo, la diferencia de valores es pequeña y se explica porque los cálculos hechos en el artículo científico fueron hechos con la herramienta informática Minitab y pueden tener configuraciones distintas a Excel y Stack Graphics. Cabe aclarar que en el modelo dado por el artículo científico no se tuvo en cuenta el efecto dado por la interacción BC. En este caso, los resultados de Stack Graphics confirman lo anterior expuesto. Hasta aquí se tendría un modelo similar al del artículo científico, a pesar de que en él se descarta desde el principio las interacciones BC y ABC, y nosotros hacemos el análisis tomando desde el principio las interacciones BC y ABC en cuenta. Por tanto, se puede justificar la gran diferencia numérica en uno de los términos del modelo. Fenómeno o problema abordado. El problema consiste en determinar los factores que más afectan la viscosidad del caolín, entre tres factores de muchos, a saber, factor A, la concentración volumétrica de sólidos, factor B, la distribución del tamaño de partícula y factor C, el pH de la suspensión. B. ¿Qué diseño experimental aplicaron y por qué? El diseño experimental es factorial, 2K, donde K es el número de factores, por tanto el diseño es 2 a la 3. Tal diseño se aplicó por las ventajas de cálculo en programas informáticos, pues no necesita de particiones u otros procedimientos más engorrosos. También es evidente que como solo contamos con tres factores independientes el uno del otro, donde no hubo necesidad de usar bloques, se decidió aplicar el susodicho sistema. C. ¿Se obtuvieron los mismos resultados del artículo? ¿Hay alguna inconsistencia? En este caso los resultados fueron muy próximos. Sin embargo, puesto que en el análisis del experimento del artículo desde el principio se descartaron las interacciones BC y ABC y nosotros comenzamos teniéndolas en cuenta, los modelos tienen un factor muy diferente entre ellos, mas los demás factores son muy próximos. La pequeña diferencia de valores también se explica por las distintas herramientas informáticas utilizadas en los análisis del artículo. Cabe aclarar que tanto en el artículo como en nuestro análisis se usaron variables codificadas para los cálculos. ¿Qué observaciones o aportes adicionales haría usted a la investigación realizada? Según se observa en la tabla 6, es posible seguir descartando efectos principales o interacciones que se sugieren que no afectan la viscosidad. Esto nos genera modelos diferentes. A continuación se presentan un resumen de los posibles resultados a medida que se descartan efectos principales o interacciones. Todos los procedimientos reportados son hechos en Excel y en Stack Graphics. Descartando AB. Descartando BC. Descartando B. Descartando AC. Descartando C. Conclusiones.
Como se observa en los últimos análisis, a medida que se van descartando efectos principales e interacciones, es posible que la diferencia entre R cuadrado y R ajustado vaya aumentando, lo que nos indicaría que hay factores que son necesarios tener en cuenta y no lo estamos haciendo. Otro indicio de que no se deben descartar factores es el aumento de la desviación estándar, así como la disminución de R cuadrado, que idealmente se debería acercar a 1.